Hemos hablado mucho de lo que no es evaluación, de los medios que no son los adecuados. Entonces, ¿en dónde se inscribía la evaluación? ¿Por dónde debería ir? ¿Cómo debería realizarse? En fin, ¿cuál es su orientación general? Es lo que tendríamos que hablar. Y también yo creo que preguntar quién, ¿verdad? Porque si por una parte el que evalúa casi siempre lo hace como ejercicio de poder y entonces los instrumentos que diseña y que utiliza pues son como ejercicio de poder, ¿a quién se le va a dar el poder? Porque quien ejercita el poder también es responsable de los resultados del ejercicio de poder. Yo creo que cuando no hay claridad de fines, el poder pierde sentido, porque el poder se agota en sí mismo. Ya ejercí el poder, ya soy yo el que mando, ya soy el que discrimino, soy el que desecho lo que no está de acuerdo con mis criterios, ¿verdad? Bueno, sí, pero ya lo hice. ¿Y después qué? ¿Verdad? Sí, porque es como una retórica muy pretenciosa, la de la evaluación, que contrasta con los medios que usamos para hacerla. Sí, si la educación es tan importante y la evaluación también, ¿cómo acabamos usando unos instrumentos que a veces provocan daños colaterales que parecen no servir para mejorar? Porque hasta ahorita los resultados de los exámenes no sabemos a qué les sirven. Se gasta muchísimo en los exámenes nacionales, por ejemplo, pero regresa eso a los maestros, ¿en qué les ayuda a mejorar su práctica docente? Porque esos niños que salieron mal ya se fueron del grupo, ya no están. ¿En qué tendrían que mejorar? Y año tras año vuelven a salir mal en todos los grupos, en las mismas cosas, pero ya son otros niños. Entonces, esta evaluación no está funcionando, no está sirviendo, es muy costosa, tampoco sirve mucho a la sociedad. No sé a quién sirve y para qué. Yo creo que habría que plantearse evaluación, ¿para qué? Sí, yo creo que es lo más importante. Es decir, ¿qué evaluamos y para qué evaluamos? Uno es muy ambicioso cuando comienza algún tipo de proyecto, piensa que lo que va a hacer es cambiar totalmente el mundo, ¿verdad? Y sale uno de la universidad con esa ilusión, ¿verdad? Yo con lo que aprendí, yo voy a cambiar el mundo. Y luego pues uno se enfrenta que el mundo es distinto de como uno lo había pensado, que la realidad no concuerda con lo que yo había supuesto de ella. Y viene un verdadero shock interno. Y esto creo que nos ha sucedido también con la evaluación. Uno ve cómo se preparan los jóvenes para los exámenes, cómo hay instituciones que preparan para los exámenes de admisión y uno les pregunta, bueno, ¿cómo te fue en el examen? ¡Ay, muy bien! Contesté todo. Y luego sale el resultado que estuvo muy mal. Entonces esto genera un desánimo terrible, que es en realidad lo que se pretendía en el examen, con esos exámenes. Se pretendía humillar a las personas, se pretendía decirles ustedes están muy mal, o excluirlos. En muchos países, por ejemplo, se han opuesto mucho a la prueba de la OCDE, a la prueba PISA, porque dicen, siempre tratan de mostrarte que estás mal. Y eso te desvalora ante ti mismo, ¿no? No, pues somos un país de reprobados.
hasta así se ha escrito libros, ¿verdad? México, país de reprobados. El reprobado es como réprobo, ¿no? Es decir, como condenado. Ya no podemos hacer nada. Y yo creo que es una pérdida de autoestima. ¿Es eso lo que se pretende con la evaluación? No. ¿Tiene eso sentido educativo? Yo creo que el problema es que esta evaluación que se realiza está orientada al pasado. Es una evaluación que te hace ver qué mal estás, todo lo que no sabes. Y yo creo que la evaluación debería estar orientada al futuro, ¿verdad? Sí. Debería ser, que es la propuesta para el bachillerato que estamos haciendo, que sea una evaluación prospectiva, no anclada en el pasado, porque eso ya pasó, ya no lo puedes remediar, porque a veces saliste mal y te recetan más de lo mismo. Otra vez saliste, reprobaste matemáticas, pues repetir el curso y con el mismo maestro. Entonces, más de la misma medicina que no te hizo bien, y es el cuento de nunca acabar. Entonces, el pasado ya no se puede remediar. Tiene que venir otra nueva visión de la evaluación que esté más orientada al futuro, a lo que todavía tú puedes hacer. Claro, en castellano tenemos, creo, mucha claridad, cosa que no tienen otras lenguas, para distinguir justificaciones del pasado o del futuro, ¿verdad? Cuando uno le pregunta a una persona, ¿por qué hiciste esto?, la persona responde con justificaciones del pasado, ¿no? No, pues es porque fulanito me dijo, es porque así venían las instrucciones, pero todo es del pasado. Y es muy distinto cuando uno le pregunta, oye, ¿y para qué hiciste esto? Y es tan diferente que si ustedes lo quieren hacer con sus amigos, con sus compañeros, se darán cuenta que cuando ustedes preguntan ¿para qué?, las respuestas son ¿por qué?, siempre buscadas en el pasado. Y esas justificaciones pues, nos liberan. ¿Por qué estamos organizando esta guerra que ha causado 50,000 muertos? Es que los anteriores no hicieron nada, ¿verdad? Y entonces la justificación está en el pasado. Cuando uno dice ¿para qué?, y descubre si los medios, los instrumentos que ha utilizado te llevan a aquel fin, entonces ya es diferente. El problema es cuando no hay claridad de fines. Y esta es la evaluación. La evaluación que hacemos, que es verdaderamente educadora, es una educación, es una evaluación hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que esto hay que dimensionarlo justamente en la prospectiva. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo con frecuencia porque es interesante. Cuando yo voy a cocinar algo, no importa cuando yo pruebo qué es lo que yo ya le puse, sino casi siempre me pregunto qué es lo que le falta. ¿Para qué? Porque esto tiene remedio. Y en la evaluación que hacemos en escuelas, que hacemos en otros lugares, siempre lo que se mide es lo que ya pasó. Y entonces ya no hay remedio, porque pues, ya así estás, ¿no? Sí, tienes razón, ese ejemplo de la cocinera es estupendo. Nadie le pregunta, ya le puse ajo, ya le puse cebolla, ya le puse cilantro, sino ¿qué le falta? Le falta sal, le falta este sabor, etcétera. Es estupendo ejemplo para una evaluación hacia el futuro. ¿Qué le falta a mi guiso? Sí, ¿qué le falta a mi persona? ¿Qué me falta para alcanzar los fines que nos hemos propuesto? Y entonces esto sí tiene valor como evaluación. Esta es la evaluación que estamos proponiendo para este bachillerato y que encierra gran parte del modelo.